Hola, ¿qué tal? Soy Katy Rondón y nos encontramos en un episodio más de nuestro podcast Diseño al Aire para tocar un tema súper importante para ustedes, que es la iluminación en el diseño de interiores. Y qué mejor que encontrarme en el showroom de Trazo, una empresa con más de 30 años brindando todas sus luminarias en el mercado, y me acompañan dos expertas, una que tiene más de 30 años de experiencia en el sector lumínico con proyectos internacionales y nacionales, que es Karen Manheim, y también una colaboradora de Trazo que es diseñadora de interiores, Samantha Samamé. Hola, Katy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Katy? Feliz y súper agradecida que nos hayas invitado a este espacio que en realidad a nosotros también nos parece tan importante poder comunicar, contar nuestra experiencia y así que todos los que nos sigan se puedan aprender más, ¿no?, de todo esto. Gracias por acompañarnos en este programa. En realidad estoy muy contenta de que nos hayan recibido y, como tú dices, compartir tu experiencia con estudiantes, arquitectos que recién están empezando, y para el público en general que quiera poder implementar una buena iluminación en su hogar, pueden venir acá y visitarnos, y acá los van a ayudar Samantha dándoles una muy buena asesoría. Yo quiero empezar, Karen, preguntándote ¿qué es el diseño de iluminación para ti y cómo te enamoraste de esta profesión? Claro, bueno, yo me enamoré de esta profesión en realidad ya hace 30 años, cuando yo estaba en la universidad. Siempre me encantaba y estaba muy ligada a la decoración, al interiorismo, y por un tema familiar nos fuimos a Colombia y ahí practiqué en una fábrica de iluminación que se llama Trazo, igual, allá. Y en este proceso de la capacitación que tuve, una semana en cada área, pasé por el área comercial, de acompañar a la gerente comercial en visitar a los clientes y ofrecerles el diseño de iluminación. Y ahí fue donde yo dije, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero, y así es como comienza esta incursión en el diseño de iluminación. Así empieza esta aventura, sí. Esta aventura que ya tiene más de 30 años. ¿Cuál crees tú que es el trabajo del diseñador de iluminación con referente al valor agregado que le da a los arquitectos, a los diseñadores de interiores, hasta el mismo proyecto en sí? Claro, yo siempre, y cuando me preguntan por qué escogiste la iluminación o qué te llevó a escoger la iluminación, que en realidad es mi pasión, es porque yo considero que el diseño de iluminación ayuda al bienestar de las personas, ¿no? O sea, un espacio muy bien iluminado te va a ayudar en las oficinas a trabajar mejor, a ser más productiva, en la casa te va a provocar estar más en el espacio, y que no sé si les ha pasado que llegas a un restaurante y está muy, muy iluminado y te quieres ir. Entonces, por eso es que a mí me parece tan importante, y trabajamos con los arquitectos, con los diseñadores, para explicarles que una buena iluminación va a determinar el éxito del proyecto. Una mala iluminación va a hacer que el proyecto no sea tan exitoso. ¿Y cómo acompañas este diseño de la iluminación también con la luz natural, ¿no? Porque, como tú lo has dicho, es importante cuando tú entras a un restaurante y la iluminación es como que es muy encendida o muy apagada, muy fúnebre. Esto te causa distintas sensaciones emocionales al ser humano. ¿Qué tan importante es para ti la iluminación natural? Sí, en realidad siempre dentro del estudio de la iluminación uno ve la iluminación artificial y la iluminación natural. Es parte de este estudio que nosotros hacemos en una casa, un departamento, un restaurante, un local comercial. Siempre hay que fijarse por dónde entra la luz natural, las ventanas. Si no hay ventanas y es un espacio oscuro, en realidad uno comienza a pensar cómo le vas a generar con la luz artificial luz natural. Entonces está muy entrelazado y es muy importante evaluar en un espacio qué tanta luz natural hay en el lugar. Eso es bueno. Bueno, Samantha, ahora quiero hacerte a ti una pregunta, es ¿cómo impacta la luz en un restaurante, en un proyecto comercial, ¿no? ¿Qué tan importante es tomar una buena luz, una buena iluminación? Bueno, todo va a depender también del concepto que quieran poner en el restaurante, y la evaluación que hacemos es, normalmente acentuamos más los espacios de los comensales. ¿Para qué? Para que cuando tú entres no te vaya a deslumbrar demasiado, y con eso lograr solamente el efecto en las mesas. Resaltamos solamente algunos sitios y por donde van a dirigir. Entonces, con eso logramos no malograr la iluminación y solamente resaltar
los espacios. Acentuar, ¿no? Acentuar. Ahora, hoy por hoy, la gente usa el Instagram, quiere subir el plato en la story, entonces siempre nos piden que las mesas estén súper bien iluminadas, súper focalizadas, y es ahí donde vemos cuando nos llega un proyecto a un restaurante, primero son las mesas. Hay que iluminar las mesas perfectamente, que no haya antideslumbramiento, para lograr que el plato que vas a servir, sobre todo esa comida peruana, ranqueada número 1 mundial, y que tiene tantas cosas como el ceviche, todas esas cosas, tantos colores, hay que resaltarlo y hacerlo que en realidad y que solamente llame la sea atención. el plato, nada más. O sea, las caras hay que ver, no. Exacto. En un restaurante lo que importa es tu plato. Y la mayoría, en realidad, cuando llega al restaurante y les ponen muy bonito, lo primero que haces es tomar su foto, ¿no? Entonces también hay que evaluar que la luz tampoco te haga sombra. Entonces hay que ver muchos conceptos para poder adecuarlo. Hay ángulos, hay distancias, que eso se evalúa, ¿no? Muy importante. Y en un hogar, ¿qué tan importante es la iluminación? ¿Cómo lo manejamos? Porque eso tiene que ver mucho también con la persona, ¿no? ¿Para quién se lo estás diseñando? Sí, o sea, nosotros en realidad siempre cuando nos llega un proyecto residencial, un departamento, una casa, lo primero que nada es sentarse con el arquitecto, con el diseñador, a saber cómo, o con el cliente muchas veces, cómo se imaginó su casa, cómo se lo planteó, le gusta mucha luz, le gusta poca luz, qué quieres acentuar. Entonces ahí es donde comienza el ir y venir de preguntas para después nosotros ser lo que mejor lleguemos a cumplir sus expectativas, ¿no? A que lo que él soñó se vea hasta mejor iluminado. Sí, ¿no? Y para eso también vemos que hay diferentes tipos de luminarias, tratamos, ¿no? De no poner tantos puntos en el techo, quizás sino jugar con efectos para que no veas tanto la iluminación, pero sí resaltar la arquitectura de los diseñadores que quieren que no se vea nada, pero sí, sin embargo, que esté iluminado. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con detalles. ¿Qué pasa cuando un espacio tiene mala iluminación? ¿Cómo puede afectar eso al proyecto, ¿no? Porque el arquitecto puede hacer como que un lindo proyecto, todo, y se ve opacado porque no hay una buena iluminación. Sí, por eso que es clave la iluminación y nosotros acompañamos y hacemos un acompañamiento al diseñador, al arquitecto, para que su proyecto esté más bonito. Esa es nuestra función. O sea, nuestra función es ayudar y brindar una asesoría, no poner de más. A veces siempre digo, menos es más. Entonces hay que tratar de enfocarnos en resaltar. Cuando es una arquitectura interesante, hay que resaltar los enchapes, las piedras, el papel decorativo. Y cuando es un coleccionista de arte, por ejemplo, hay que comenzar a resaltar el arte para que cuando la persona entre a su casa, el visitante, el cliente, lo que sea, te llame la atención y veas el arte. Si tú no lo tienes iluminado, no lo aprecias, ¿no? Claro, es como crear escenas, ¿verdad? Exacto. Es como crear escenas donde tú entras y justo ese punto focal que es el que quieres resaltar en el espacio. A ver, cuéntenos un poquito más sobre la temperatura de la luz. ¿Cuándo una luz es cálida? ¿Cuándo una luz es fría? ¿Cuándo y en qué momento se deben usar cada una de ellas? Sí, en realidad es importantísimo y además también a veces mucho hay la mezcla de las temperaturas de luz, ¿no? O sea, la iluminación, dependiendo el uso, yo siempre hablo, por ejemplo, hago la comparación de los restaurantes. Un restaurante de comida rápida tiene una temperatura de luz que es luz blanca, está demostrado, está revisado. ¿Por qué? Porque la iluminación blanca hace que el restaurante no sea tan elegante o tan sofisticado, tan acogedor. Es como que compras y te vas. Exacto. Entonces, por ejemplo, McDonald's o Bembos o lo que sea de comida rápida, la temperatura de luz es 4000 grados Kelvin, blanca. Pero si tú te vas a Osaka, te vas a otro restaurante, lo que sea, carnaval, bares, lo que sea, y ahí ya la iluminación es más cálida, más puntual, más focal, más acogedora. Entonces, cada temperatura y cada color de luz va a depender de la función que tú le quieras. En una misma casa, una sala, un comedor y toda la zona social es luz cálida. 2700 grados Kelvin, que es la luz el color más parecido a la vela, más cálido. Pero si te vas yendo a la cocina, a la lavandería, al walk-in closet, al baño, la luz va subiendo de temperatura, 4000, 5000. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos otros usos. Entonces yo al cliente siempre le explico, no es que haya una temperatura buena ni mala, es la función que tiene que ser correcta. Eso es importante, ¿no? La función, y sobre todo cuando es un espacio de trabajo, una iluminación es distinta. Sí, porque si no te vas a dormir, si pones una luz cálida en una oficina, pues les van a dar sueño, van a comenzar a bostezar. Entonces, si quieres que trabajen, debería ser una luz más blanca.
Y ahí tenemos como, si bien has nombrado algunos tipos, ¿no? Tenemos la luz cálida, la luz intermedia Semicálida, y fría, y la luz fría. neutra, ¿no? Y la neutra, así que es las que ya ahí de acuerdo, como tú dices, a lo que queremos transmitir, porque no necesariamente un McDonald's, de hecho, tiene la luz bien blanca porque es como que compras y te vas, Sí, ¿no? tal cual. Entonces, tal cual como que sí. es rápido. Eso es bien importante lo que han mencionado. Y han iluminado restaurantes como Osaka, que está ubicado, creo, en un sótano. Eso vi, que estaba ubicado en un sótano. ¿Y qué es lo más importante a la hora de iluminar? Este fue un restaurante que fue en realidad un caso de éxito, yo lo llamo. Fue un desafío súper interesante para todo el equipo de trazo, porque nos encontrábamos con esto que era un sótano sin luz natural y nosotros teníamos que recrear estos detalles de LED, esconder luces detrás de las columnas, iluminar el concreto, todo lo que es el bar. Entonces esto al final, tú entras ahora al restaurante y no te imaginas que estás en un sótano, ¿no? En un sótano, ¿no? Tiene una muy buena iluminación. Y tampoco veis la luminaria, porque todo está escondido. Sí, todo está como que... Sí, tú dices, ¿dónde? Exacto. Y son como estos rieles también pues empotrados, donde, ¿no? Hay todo escondidos en los cuadrados que tienen en el techo, están remetidos. Eso es lo importante de contar con una profesional de un espacio lumínico. Yo siempre digo, ¿no? Zapatero a sus zapatos. O sea, nosotros como arquitectos, como diseñadores, de hecho, tenemos nociones en el tema del diseño de la iluminación, pero siempre es bueno para que un proyecto sea exitoso contar con un especialista. Exacto. Que sea específicamente en lo que es el diseño de iluminación. Exacto. Sí, ¿no? Sobre todo hacerlo a tiempo, porque muchas veces piensan de que porque es iluminación se tiene que hacer al final del proceso. Y nosotros deberíamos verlo desde anteproyecto, porque si no vas a empezar a picar como que todo el techo por todos lados, y la idea es que todo se haga de una vez desde el proyecto. Cuando el diseño de mobiliario, con eso nosotros ya podemos trabajar. Claro, porque vamos a saber si vamos a querer enfocar una escultura, si vamos a querer enfocar un cuadro, ¿no? O algo ornamental. Entonces sí es importante que el diseño se haga desde la parte del diseño, ¿no? Y sobre todo, como siempre yo comento, que es muy importante entender sus necesidades, ¿no? A veces el mismo dueño, no solamente de un restaurante, de una casa, de un departamento, de un jardín, quieren una iluminación más dramática, entonces hay que escucharlo y siempre yo un poquito les explico de que hay que preguntarle, cuanto más le preguntes y uno menos hable, vas a poder llegar a satisfacer sus necesidades. Sí, pues porque es como la psicología, exacto, ¿no? Somos un poco psicólogos. ¿Cómo serías en tu casa? ¿Qué querías en tu casa? ¿Cómo la pensaste? ¿Quiénes viven? ¿Cuántas personas viven? ¿Cómo juegan? ¿Qué cuartos usan? Entonces todo eso te lleva a decir, ya, vamos a plasmar esta iluminación, ¿no? Según las actividades que ellos realizan. Y de acuerdo a eso es lo que hacemos, ¿no? O lo que hacen ustedes, ¿no? Como expertos. En varios proyectos como el diseñado por Andrea Llosa, coméntanos la importancia de tener varias fuentes de luz en la cocina. ¿Cómo lograr una buena iluminación en la cocina que hay que tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo cuando has jugado con varias. Eso es importante. Exacto. ¿Y cómo has hecho que todas se vean? Sí. Nos encontrábamos también con una cocina que tenía los acabados bien oscuros y nosotros teníamos que resaltarlo. La clienta tenía un gusto particular que quería algo todo negro, rieles, industrial. Entonces, en base a eso y escuchándola, decidimos poner unos rieles en el techo negros con unos proyectores, acentuando y haciendo una cocina súper dramática. Entonces, si tú tienes la isla con esta piedra, hay que resaltar la piedra, hay que iluminar los muebles, hay que poner un poquito más de la luz, más luz de lo pensado. Si tenías 4 hay que poner 5. Entonces ahí es donde nosotros jugamos con también detalles. Debajo de los muebles le ponemos luz LED arriba para iluminar el techo. Entonces esas diferentes fuentes de iluminación y que son capas de iluminación hacen que tú entres a la cocina y digas, wow, qué lindo está iluminado y no qué oscuro está. Claro, y sobre todo que poner se pueda... bastantes detalles. Exacto. Claro, o sea, en el zócalo, detalle en la cinta LED arriba como para que rebote. En la isla, ¿no? En la isla también, ¿no? Y cómo también que generas distintas sensaciones. O sea, porque, y ahí voy a tocar ese tema también. ¿Por qué crees que es tan importante un sistema de control en un hogar, en una casa, ¿no? ¿Por qué crees que es importante esto del botón? Exacto, para mí, y es más, lo vengo ya comentando y lo hablamos con el equipo de que yo ya no es entendible, por decirlo así, una casa con diferentes niveles sin un sistema de control, porque el control, Lutron o otro sistema de control, lo que te da es un confort, te da
te mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque las luces se prenden con sensor, tienes una botonera desde la entrada que se te va a prender el jardín, la piscina, el calentador de agua. Entonces, todas esas cosas al final lo que te hacen es mejorar tu calidad de vida, es un confort. Entonces, por eso es que nosotros tanto, y yo siempre le digo al cliente, mire, es mejor que ya desde un inicio consideres un sistema de control porque te va a dar una mejor calidad de vida. Como tener Lutron, ¿no? Este botón que si estoy en otro país y me olvidé algo, desde ahí Exacto. puedo Como controlar aquí, y es como si prenden las estuvieras luces aquí. a cierto horario, entonces nadie va a saber que no Que no te estás, fuiste. ¿no? Exacto. Eso es bien importante también, ¿no? Y para los amantes del arte, ¿cuál es la mejor manera de iluminar los cuadros y otras piezas de arte? ¿Por qué? ¿Y por qué, no? Sí, o sea, nosotros en realidad hay muchas formas de iluminar el arte, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es, primero cuando vemos un plano de una casa, decimos ya, ¿dónde va el arte? Para mí lo más importante, ¿dónde va el arte? Antes del sofá, antes de todo, ¿dónde va el arte? Una vez que tú determinas en qué pared, además, primero que nada, si el cliente es coleccionista de arte, qué tanto le gusta el arte, ahí comenzamos a decir qué iluminación vamos a poner para iluminar el arte. Lo mejor son los rieles, porque los rieles es una manera muy práctica de iluminar, porque tienes este riel donde tú diriges las luces, cambias, aumentas, focas, tienes filtros, acentúas. Puedes jugar con los haces de luz dentro del mismo Exacto. proyector, entonces con eso te ayudas, ¿no? Y con eso podemos lograr a que no te bañe toda la pared, sino solamente el cuadro. Exactamente. ¿No? Y de una luz así de acento, directa al espacio, ¿no? Has diseñado un festival de iluminación en Dubái, ¿verdad? Yo quería un poco que me cuentes cómo se ilumina una experiencia, cómo se hace y qué hay detrás de esa cuenta. Sí, en realidad es uno de mis mejores y más desafiantes retos, ¿no? Porque en realidad eso surge de una de nuestras expansiones que queremos y tenemos ya proyectos en Dubái. A través de un partner mío me dice, oye, ¿tú estarías dispuesta y tienes el expertise para iluminar esto? Y yo le dije que sí, porque en realidad es todo un gran jardín con vegetación, ¿no? Y en realidad siempre yo tengo mi lema de nunca digas no. O sea, era un gran reto. Era un gran reto y te lanzaste. Y con partner, sin partner y como sea, yo lo voy a iluminar. Tú lo vas a hacer. Entonces se trabajaron primero el concepto, el boceto de qué cosa es lo que se quería, se tuvieron diferentes reuniones con los dueños, con los que cómo querían, cómo ellos se iluminaban, o sea, cómo se imaginaban este espacio. Y ahí es donde viajo y me encuentro en este espacio enorme, gigante, era un gran desierto, todos trabajando 24 horas para lograr que eso se termine en 15 días. Wow, y ahí es impresionante. donde hacemos pruebas, vemos cómo iluminar, qué es lo que se quiere resaltar. Ahí hay otras costumbres, otras tradiciones y cómo la iluminación está más hacia lo blanco. Entonces hay un montón de cosas que hacemos con diferentes especialistas de diferentes temas, porque había gente de la India, gente de Inglaterra, de diferentes zonas, cada uno en su búnker, por decir, en el desierto, donde todos nos hemos unido y hemos sacado adelante este lindo proyecto. ¿Y cómo has podido lograr convencer a todos para que, porque tú tienes una dirección, porque al final tú eres la que decides, si bien allá usan más la luz blanca, Exacto. sabemos que la luz cálida te da otra sensación. Sí. Entonces, ¿cómo has podido a todos orientar Sí. a que logren Sí, aceptar? de verdad que es increíble y en realidad es súper interesante y eso me abre puertas a poder ya iluminar espacios más grandes, ¿no? Y hay mucho más otros desafíos. Y están presentes también en Perú y ahora con muchos proyectos también en Miami. ¿Qué es lo más difícil de emprender en los Estados Unidos, ¿no? Sabemos que es un mercado muy competitivo. ¿Y qué es lo que más te gusta de Miami aparte de las playas? Bueno, primero en realidad es un mercado que por un lado es muy grande, ¿ya? Y es súper interesante porque tú acá tienes un estudio de decoración, tienes 5, 6, allá tienes 15, 20, entonces es otra escala. Por un lado hay un tema de escalabilidad, o sea, es un tema enorme el mercado. Por otro lado, te encuentras con un mercado muy competitivo en cuanto a precio, en cuanto a producto, te encuentras con mucha gente que te ofrece la iluminación, el eléctrico, el que construye, entonces tienes que entrar y abrir puertas y ver cómo entras a ese mercado y cómo entras tienes que tener expertise. Nosotros tenemos acá un soporte de un equipo de diseño que me da a mí el soporte, en realidad somos 10, son 10 casi en el equipo de diseño, y teniendo un buen producto y hacer un trabajo de persistencia con todos los diseñadores, con los arquitectos para poder iluminar y llegar a iluminar 1, 2, 3 y así poco a poco, y como decimos siempre, es todo trabajo, work
y work. Claro, ir adentrándote a ese mercado, ¿no? Exacto. Que lo estás haciendo muy bien, que te sé por algunos proyectos que veo en tus mismas redes, te están yendo súper excelente, ¿no? Bueno, Karen, hablando de eso, quiero que me hables, ya hemos hablado de afuera, pero hay un proyecto lindo acá en San Isidro, ¿no? De una inmobiliaria que no vamos a decir el nombre, pero sí, así como hacemos el tema de la iluminación residencial, que tú tienes experiencia en museos y todos, hay una iluminación importante que te hace ese proyecto, que es resaltar el tema arquitectónico, ¿no? Entonces, quiero que me hables un poquito de ese proyecto. Sí, en realidad es uno de los proyectos más emblemáticos ahorita de Lima. Es un proyecto que es de una firma de arquitectos muy renombrada a nivel mundial, en realidad. Pero está en sede, creo es Ramsay, está en Ramsay, Nueva York, que están ¿no? en Nueva York. Y ellos, en realidad, además de tener una arquitectura súper interesante, utilizan muchos materiales, mezclas, y ahí es donde nosotros entramos a resaltar, y ya venimos trabajando con ellos años de cómo interpretar y cómo resaltar la arquitectura, ¿no? Entonces ya pronto lo van a poder ver iluminado, estamos ansiosos de ver ese edificio iluminado en y realidad poder he pasado por ahí y está lindo, ¿no? Poder contar y poder comunicar, ¿no? Las diferentes técnicas y todos los detalles que hemos hecho para iluminar. Tienen un bosque central de pinos gigantes, tienen todas unas paredes de mármoles, de texturas, entonces ahí es donde nosotros entramos a resaltar y a iluminar. Tienen un paisajismo lindísimo y que se tiene que justamente detallar con esas estacas o qué sé yo, con iluminación para que se vea pues la popa del árbol, ¿no? Sí. Bueno, Karen, muchas gracias por haber estado aquí, también Samantha por haber compartido sus experiencias, sobre todo en este tema tan importante y tan amplio que podríamos quedarnos horas conversando aquí, de verdad. Así que muchísimas gracias por estar aquí y los espero en el siguiente programa con otro tema que ya les voy a ir mencionando. Disfrútenlo.